Muy buenas, compañeros, ingeniero. Nosotras el día de hoy en este video vamos a hablarles sobre lo que son los sistemas de bombeo. Vamos a estar viendo un poco de teoría, ¿verdad? Sobre la clasificación, los usos. Y vamos también a hacer dos diseños de un sistema de bombeo, que uno será mediante la metodología del libro de Corcho Romero, y el otro diseño lo estaremos haciendo mediante la metodología del SANA. Ok, primero tenemos que tener en claro qué es una bomba, ¿verdad? La bomba es una máquina que absorbe energía mecánica proveniente de un motor y la transfiere a un fluido en forma de energía hidráulica, consiguiendo así la movilización de este fluido. Algunos usos de la bomba en los sistemas de proporcionar un caudal al fluido adecuado a la instalación, ayudar a aumentar la presión y la velocidad del fluido, colaboran para vencer la resistencia de fricción y también contribuyen con la movilización del fluido de un punto a otro. Ok, en la clasificación de las bombas tenemos 4 tipos, ¿verdad? Que este depende de los materiales con la que la bomba está construida, también de los líquidos que se va a encargar de mover y la orientación en el espacio y la aplicación que nosotros le tengamos destinada, ¿verdad? Ya sabiendo esta clasificación, ahora podemos hablar de las dos bombas más utilizadas en el mercado, que serían las dinámicas y las de desplazamiento positivo, ¿verdad? Así, hablando un breve concepto de las bombas de desplazamiento positivo o volumétricas, este tipo de máquinas consisten en un llenado y vaciado periódico de una serie de cámaras que tienen como fin proporcionar, disminuir o suprimir una cantidad constante de líquido en cada embolada o en cada revolución. Las bombas dinámicas, o también llamadas turbobombas, son caracterizadas por ser las más utilizadas en el mercado, y su función consiste en aumentar la energía cinética existente en el líquido, que con ayuda de un impulsor o un rodete, como, logramos ver ahí en la imagen, esta se transforma en energía de presión. Ok, en este cuadro sinóptico que estamos viendo, podemos ver más a detalle la clasificación de cada una de estas bombas, ¿verdad? Hablando un poco de las más principales, o sea, adentrándonos más en la clasificación, las principales de estas dinámicas y de las de desplazamiento, eh, vamos a hablar sobre las reciprocantes, ¿verdad? Y las rotatorias, que estas se encuentran dentro de las de las de desplazamiento. Y dentro de las dinámicas están las centrífugas, las periféricas y las especiales. Las reciprocantes, este tipo de bomba recibe un determinado volumen de líquido que en condiciones de succión. Esta bomba lo que hace es comprimir el líquido a presión de descarga, y esa misma cantidad o ese mismo volumen de líquido que entró es expulsado por la válvula de descarga. Ok, ahora las bombas rotatorias, estas son utilizadas para incrementar la presión de un líquido, añadiendo energía al sistema hidráulico, para así poder mover el fluido de una zona de menor presión a una zona que tiene mucho mayor presión, ¿verdad? Ya hablando de las bombas dinámicas,
vamos a hablar sobre las centrífugas, ¿verdad? Que la función de estas bombas es más que todo transmitir los fluidos a través de un aumento de presión. Las bombas periféricas, este tipo de bomba también es conocido como bomba tipo turbina. Y las bombas especiales, o sea que su nombre lo dice, estas son bien características, o sea, son bien como conocidas porque manejan cualquier tipo de líquido. Hablando de líquidos como muy abrasivos o muy corrosivos. Mi nombre es Clarisa Matute y yo voy a darles un ejemplo de un diseño de un sistema de bombeo según el libro de Corcho Romero. Entonces, para este ejercicio o ejemplo tenemos que en un municipio se quiere realizar un diseño de un sistema de abastecimiento y este sistema de abastecimiento pues necesita proyectar y diseñar un sistema de bombeo. Y esto lo haremos con los siguientes parámetros, con un caudal medio de 50 litros por segundo y un consumo máximo diario de 60 litros por segundo. Este proyecto se dividirá o lo dividiremos pues en dos etapas. La primera etapa constará de dos bombas, las cuales pues la primera se encargará de abastecer las necesidades o la demanda hasta 1987 y la otra pues estará para cualquier imprevisto o percance que pueda presentarse, como ser un aumento no previsto de la demanda o que hay alguna falla de la otra bomba o por operaciones de mantenimiento y limpieza. Pues comenzamos este ejercicio calculando la altura máxima de succión o el NPSHD, que nos dice que se define como la diferencia de niveles preliminares entre la superficie de agua y el eje de la bomba para evitar fenómenos de cavitación. Entonces, esta es la formulita con la cual calculamos la altura máxima de succión, donde tenemos que el PA es la presión barométrica en el sitio y el PA es igual a, para nuestro caso, el PA es igual a 10.33 metros menos 1.2 metros por cada 1000 metros sobre el nivel del mar. El PV, que es la presión de vapor obtenida en tablas, el HS, que es la cabeza estática de succión, y la sumatoria de H, que son las pérdidas ya sea por fricción, locales o por cabeza de velocidad. Entonces, para este cálculo obtuvimos que la estación de bombeo del acueducto en lugar de estudio pues está ubicado a 60 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura máxima de 20 grados. Y entonces, sustituyendo pues nuestros valores aquí en la fórmula, obtenemos que la altura estática máxima de succión sería igual a 3 metros. Luego obtenemos la determinación de diámetros en la succión de impulso, que de acuerdo con los datos de Richter, las velocidades pues, más económicas en la succión e impulso son las siguientes. Para la succión tienen que ser de 0.5 a 1 metro sobre segundo. Y para descarga de 1.5 a 2 metros sobre segundos. Luego proseguimos pues con el cálculo de diámetro para la succión y nos dan que la velocidad o el V en nuestro caso sería de 1 metro sobre segundo, teniendo también un Q de 30 litros sobre segundos. Entonces aquí podemos ver que vamos a usar la ecuación de continuidad, donde vamos a encontrar D. Y D, pues aquí tenemos la fórmula que es raíz cuadrada
de 4Q sobre pi por B. Esto es igual, pues, sustituimos los valores, Q que sería igual a 30 litros sobre segundos, el cual pasamos a metros cúbicos por segundo, porque así lo estipula la fórmula. Igual sustituimos el B, que sería 1, y obtenemos el resultado, el cual pasamos a pulgadas, y nos da un 7.69 pulgadas. Y, bueno, escogemos el entero más próximo, que en este caso, pues, serían 8 pulgadas. Luego hacemos el ajuste de velocidad, que de esta fórmula de aquí despejamos para ver, y nos queda de esta forma, nos queda 4 por Q sobre pi por D al cuadrado. Igual sustituimos valores y nos da como resultado un 0.93 metros sobre segundos. Luego vamos con el cálculo de diámetros para la impulsión y para el diámetro de impulsión común. Entonces, en este igual, nos dan un B igual a 2 metros sobre segundos y un Q igual a 60 litros por segundo. Entonces, igual es la misma fórmula de continuidad donde encontramos D con la fórmula que vimos anteriormente. Entonces, igual sustituimos los valores y nos da que es un 6.19 pulgadas. Y escogemos, o sea, criterio que el D va a ser igual a 8 pulgadas. Igual sacamos el ajuste de velocidad y reemplazamos el diámetro escogido pues en B. Entonces igual de aquí se despeja y obtenemos esta fórmula de aquí, sustituimos y obtenemos como resultado una velocidad de 1.85 metros sobre segundos, la cual está dentro de los rangos económicos de Richter, igual que en el anterior cálculo. Ahora vamos para el diámetro de accesorios y tuberías de descarga en cada bomba hasta la tubería de impulsión. Entonces igual nos dan un B igual a 2 metros sobre segundos y un Q igual a 30 litros sobre segundos. Igual sacamos la ecuación de continuidad, encontramos D, sustituimos los valores y obtenemos un resultado de 5.44 pulgadas, en el cual escogemos pues el entero más cercano, que nosotros escogimos pues 6 pulgadas. Igual reemplazamos el diámetro escogido en B, despejamos para ver y obtenemos lo siguiente, una velocidad de 1.64 metros sobre segundo, la cual sigue estando dentro del rango de velocidades económicas según Richter. Entonces, en resumen, obtuvimos una succión, o para la succión, mejor dicho, obtuvimos que tendrá una velocidad de 0.93 metros sobre segundos y un diámetro de 8 pulgadas. Igual, aquí un impulso común del sistema tendrá una velocidad de 1.85 metros sobre segundos y un diámetro de 8 pulgadas. Y también obtuvimos una impulsión de cada bomba con pues una velocidad de 1.64 metros sobre segundos y un diámetro de 6 pulgadas. Y continuamos con este ejercicio, son un poco largos. Determinación de la altura dinámica. Entonces, se calcularon pues ya las pérdidas en la succión más desfavorables y los coeficientes de pérdida y las pérdidas en accesorios según lo indica Sotelo Ávila. Entonces estas son, por ejemplo, en una reja coladera con válvula de pie y granada, tenemos pues un K de 5.2 para 2 codos de bridas de 22 medias,
en HF, pues obtenemos un K de igual a 0.38. Y para una reducción excéntrica de 4 pulgadas por 8 pulgadas, se obtiene un K de 0.10. Entonces, procedemos a calcular la altura dinámica, que en este caso utilizaremos esta fórmula donde H1 es igual a P elevado a la 2 sobre 2, sí, sobre 2 por G y por la sumatoria de los K. Entonces aquí pues metemos los valores en la fórmula. Aquí está la sumatoria de los K. Aquí tenemos pues la velocidad de succión elevada al cuadrado, la gravedad, y esto nos da un 0.25 metros. Ahora vamos a calcular pues las pérdidas de tuberías de caucho y niples de HF. Tenemos la longitud de la tubería de caucho y HF, que es igual a 14.15 metros. También, de acuerdo a la fórmula de Hazen-Williams, obtenemos que pues, el Q es igual a 0.2785 por C por D elevado a la 2.63 elevado a la 2.63 y también un SF que está elevado también a 0.54. Entonces nosotros aquí escogimos pues o asumimos un C de 90 para los materiales y también asumimos un SF igual a 0.036. Entonces para calcular pues las pérdidas, esto sería igual a L por, que sería la longitud, ¿no? L por el SF que asumimos, y esto es igual a 14.15 metros por 0.036, que es igual a 0.51 metros. La cabeza dinámica de succión está dada por, entonces para pérdidas en accesorios y tuberías, tenemos que esto sería igual a 0.51 metros, que lo acabamos de calcular, que son las pérdidas, más 0.25, que lo calculamos anteriormente. Y esto nos da igual a 0.76 metros. También tenemos la cabeza de velocidad, que se saca a través de esta formulita que ya la hemos venido observando en los cálculos anteriores, que por ejemplo esta es la velocidad de succión elevada al cuadrado por 2 sobre 2 por G. Entonces sustituimos los valores aquí en la fórmula y obtenemos un resultado de 0.04 metros. La altura de succión es igual a 3 metros. La altura, esto nos lo da pues el ejercicio. La altura dinámica de succión es de 3.80 metros. Ahora procedemos a calcular los NPSH disponibles. Entonces, para calcular el NPSH disponible, tenemos la siguiente fórmula. Igual, esto básicamente de ir, cambiando los valores aquí directamente en la fórmula. Entonces, vaya, obtenemos un PA sobre R, aquí para nuestro ejercicio, eso sería igual a 10.33 metros menos 1.2 metros sobre 1000 por 60 metros, y esto nos da un valor de 0.26. También para el PB sobre R nos da que es 0.35 para una temperatura de agua de 20 centígrados. También tenemos un HD que es igual a 3 metros, que está definido en el diseño, y una sumatoria de H que es igual a HL menos H1 más esta fórmula de la velocidad de succión al cuadrado sobre 2G.
y esto es igual a 0.51 metros más 0.25, que ya lo habíamos calculado anteriormente, más 0.04, que también lo calculamos anteriormente, y esto pues nos da un valor de 0.80 metros. Entonces, posibles presiones barométricas, esta pues asumimos que hay también ajustes por presiones barométricas, entonces asumimos que es 0.36 metros y que pues con esto no consideramos que haya un vacío perfecto, sino que más bien es un vacío imperfecto. Entonces, pues sustituimos en la fórmula los valores que encontramos y con esto obtenemos un NPSH disponible de 5.75 metros, el cual pasamos a pies y nos da 18.9 pies. Luego, pues determinamos la altura dinámica de impulsión y las pérdidas en impulsión y pérdidas locales también. Para esto usamos el coeficiente de pérdidas locales, que es pues por tabla, y procedemos a aplicar pues la siguiente formulita, que es HL igual a velocidad de impulso al cuadrado sobre 2G por la sumatoria de los K. Entonces, bueno, aquí solo sustituimos la sumatoria de los K, ya los teníamos, y sustituimos pues la velocidad de impulso, ya la habíamos calculado anteriormente, y pues tenemos como resultado un 0.97 metros. Para las pérdidas por fricción en la impulsión individual, por ejemplo, vamos a tomar aquí la más desfavorable, tenemos que L es igual a 4.4 metros y C es igual a 90. Entonces reemplazamos en la ecuación de Hazen-Williams. Entonces SF sería pues igual a 0.03 sobre 0.2785 por 90 por 6 pulgadas por 0.0254, lo cual está elevado a 2.63 y todo esto está elevado a 1 sobre 0.64. Y eso nos da como resultado un 0.037. Entonces luego, para hallar el HF, entonces esto es igual a los L's por SF, entonces obtenemos L, ya nos lo dan aquí, que es la longitud, entonces tenemos 4.4 metros por el SF, que lo acabamos de calcular, y esto obtenemos pues un 0.16 metros. Ahora calcularemos pues las pérdidas por cabeza de velocidad en bridas de impulsión individual. Entonces, para esto, pues, tenemos H, que es igual a la formulita pues, que ya venimos viendo, que es la velocidad al cuadrado por sobre 2G. Entonces, esta es la velocidad de impulso. Entonces, pues, sustituimos los valores en la fórmula y obtenemos un 0.14 metros. Ahora pues vamos a calcular las pérdidas locales por accesorios en la impulsión común. Entonces, en una válvula de compuerta de 8 pulgadas se tiene una pérdida de 0.19. 9 codos compuestos en la línea teta se tienen 8 pulgadas, que es igual a 7.66. Un T de 8 pulgadas por 8 pulgadas en dirección al flujo de PP a L es igual a 0.55. Entonces la velocidad en la impulsión común θ es igual a 8 pulgadas y esto es de 0.92 metros sobre segundos en los primeros años del periodo de diseño, cuando el caudal será de
30 litros sobre segundo. Ya sabemos que al final pues se estará extrayendo un caudal total de 60 litros por segundo, pero como esta es en el primer periodo, pues solo serán 30. Entonces para esto obtenemos un HLS, que es pues obtenemos la fórmula de esta. Igual solo tenemos que sustituir valores, que esto pues ya los tenemos, ya ahorita tenemos la sumatoria de los cargos, de las pérdidas y la velocidad. Entonces esto nos da un 0.36 metros. Ahora vamos a calcular las pérdidas por fricción en la impulsión común. Entonces igual calculamos el SF y nos da que como resultado un 4.3 por 10 elevado a la 3. Entonces, para calcular el HLC, pues tenemos la longitud por el SF, que sería 4.3 por 10 elevado a la 3 metros por 560. Y esto pues nos da un resultado de 2.41. Las pérdidas por cabeza de velocidad en la impulsión común. Entonces tenemos un H y la siguiente fórmula, que es la que hemos venido viendo ya desde cálculos anteriores. Igual calculamos, sustituimos los valores y obtenemos un 0.043 metros. Para el problema en cuestión, la altura dinámica total se obtiene de la siguiente manera. El h de t o altura dinámica total sería igual a h de s más h de ic más h de ii. Entonces aquí vamos a obtener pues estos valores. Vamos a ver cómo se obtienen. Y tenemos que el h de s es igual a hs más la sumatoria de los HL, más la sumatoria de los HF, más la velocidad de succión al cuadrado sobre 2G. El HDIC vendría siendo igual a la sumatoria de HLC más HFC, más la velocidad C elevado al cuadrado sobre 2G. El HDI es igual a HI más la sumatoria de HLI más la sumatoria de HFI más la velocidad de impulso al cuadrado sobre 2G. Entonces, si unimos pues todas estas variantes, vamos a obtener pues una expresión de la siguiente manera. Un h de t sería igual a hs más la sumatoria de hl más la sumatoria de hf más la velocidad de succión al cuadrado sobre 2g más la sumatoria de hlc más la sumatoria de hfc más la velocidad c al cuadrado sobre 2g más HI, más la sumatoria de HLI, más la sumatoria de HFI, más la velocidad de impulso al cuadrado sobre 2G, en el cual pues tenemos que un HS es igual a 3 metros, que esto nos lo da por diseño. También tenemos una sumatoria de HL igual a 2.25, que eso lo calculamos anteriormente. También tenemos la sumatoria de HF, que es igual a 0.51. La velocidad de succión al cuadrado sobre 2G es igual a 0.04 metros. Y también tenemos la sumatoria de HLC, que es igual a 0.36 metros, la sumatoria de HFC, que es igual a 2.41 metros, la velocidad C al cuadrado sobre 2G, que es igual a 0.043,
metros, el HI que es igual a 66.86 metros, la sumatoria de HLI que es igual a 0.97 metros y la sumatoria de HFI que es igual a 0.16 metros, más la velocidad de impulso al cuadrado sobre 2G que es igual a 0.14. Entonces, la sumatoria total de estos valores nos daría una altura dinámica total que sería igual a 74.74 metros. Ya con la altura dinámica total, el caudal Q de diseño y el NSPS disponible, ya se puede consultar con los fabricantes y con los proveedores y así buscar pues las bombas que sean correctas para nuestro diseño y para nuestro proyecto. Entonces, estas empresas o estos fabricantes nos suministran las curvas y las características de las bombas, a través de las cuales pues uno escoge el motor y también escoge pues la bomba según las características que ellos nos presentan para pues poder tener la más adecuada para nuestro proyecto. Entonces, nosotros vamos a obtener una bomba y un motor que será el siguiente. Este fue el que escogimos. Será una bomba de la marca Barnes, un modelo de 4030 HSB, el tamaño de la succión será de 4 pulgadas, la descarga será de 3 pulgadas, el diámetro de impulsor será de 8 1/4, la velocidad será de 3500 RPM. El comportamiento será igual a una bomba centrífuga. La potencia del motor es de 50 HP. La eficiencia del motor es de 69%. El NPSH requerido por la bomba es de 16 pies. El NPSH disponible es de 18.9 pies. Y el NPSH disponible es mayor que el NPSH requerido. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer la determinación de la línea de energía y la línea piezométrica en los puntos 1 y 2. Por ejemplo, en el tramo 1 vamos a hacer la ecuación de la energía, donde tenemos que Z1 más P1 sobre Y más alfa 1 por B1 al cuadrado sobre 2G es igual a Z2 más P2 igual sobre Y, perdón, más alfa 2 por B2 elevado al cuadrado sobre 2G más la sumatoria de los HR más 1 sobre G de la integral de 1 a 2 de B por B sobre T de S. Y así pues se va despejando la ecuación de la energía hasta obtener que P2 sobre Y2 al cuadrado es igual a Z1 menos la velocidad de succión al cuadrado sobre 2G menos la sumatoria de los HS, y con esto obtenemos, ya sustituimos los valores que serían menos 3, que sería el Z1, y menos 0.044, que esto ya lo tuvimos anteriormente, menos pues la sumatoria de los S que nos da 0.76, y esto sería igual a 3.80 metros. Ya en el tramo 2 pues se hace lo mismo, la ecuación de la energía, y se despeja pues para HAB.
y procedemos a sustituir, donde un Z2 es igual a 66.86 más la velocidad de impulso al cuadrado sobre 2G, que es igual a 0.043, más la sumatoria de los HR, que es igual a 0.76, más el Z1, que eran 3 metros. Entonces esto nos da igual a 74.74 metros, que es que, como vemos, es la misma altura dinámica total. Ahora vamos a calcular pues el golpe de ariete, que sería pues lo último. Entonces la ecuación de la recta de Allievi, cuando tiene una pendiente U1, tiene la forma siguiente. Entonces esta sería la fórmula que utilizamos para calcular el golpe de ariete, que es la de Allievi. Entonces, que nos dice, esta fórmula, que HIV es igual a HOV menos A sobre GS, sobre G por S, perdón, por QOV menos QID. Entonces, la celeridad de la onda está dada por la siguiente expresión. Entonces, aquí A es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 sobre EW más 1 ET más DF de DE por F. Esto es para calcular la celeridad de la onda. Entonces aquí obtenemos que EW es igual a 2 por 10 a la 6 KGF sobre metros cuadrados. Luego tenemos el ET, que es igual a 2.7 por 10 a la 6 KGF sobre metros cuadrados. Luego tenemos el E, que es igual a 1.2 centímetros, el D, que es igual a 20.32 centímetros, y el F, que es igual a 1000 sobre 9.8, y esto nos da 102.4. Entonces, estos valores los sustituimos en la fórmula para la onda de aceleridad y obtenemos que la onda tiene un valor de 380.42 metros sobre segundos. Y el A sobre GS, pues tendríamos que vendría siendo 1213.07 segundos sobre metro cuadrado. Entonces, para la tubería, por ejemplo, para las tuberías de asbesto o cemento de clase 20, el teta será igual a 8 pulgadas, el E será igual a 1.5 centímetros y la celeridad de la onda nos quedaría de A igual a 421.46 metros sobre segundos y un A sobre GS igual a 1343.9 segundos sobre metro cuadrado. Esto es para tuberías de asbesto y cemento de la clase 20. Entonces, el análisis del golpe de ariete se hizo para U0 y que, bueno, U0 es igual a 35 litros sobre segundos en la primera etapa y Q0 igual a 60 litros sobre segundos en la segunda etapa. Y bueno, esto es el ejemplo que yo les tenía preparado acerca, bueno, basado en el libro de Corcho Romero. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandra Hernández y yo les voy a hablar sobre el diseño de sistema de bombeo según la metodología del SANA. Empezaremos hablando sobre las condiciones generales de las estaciones de bombeo.
Para diseñar una estación de bombeo de agua potable, previamente se deben de conocer los siguientes aspectos, que son la fuente de abastecimiento de agua superficial o subterránea, lugar a donde se impulsará el agua, que es el tanque de almacenamiento, caudal de diseño, características geológicas y tipo del suelo del área de emplazamiento de la estación de bombeo, las condiciones del nivel freático, las condiciones de vulnerabilidad y seguridad de las obras civiles, las condiciones legales del predio y derechos de servidumbre, las líneas de tuberías y eléctricas, las condiciones de drenaje en la zona en caso de anegamiento y evacuación de agua, de rebose o válvulas de alivio. Si la fuente tiene las variaciones considerables de nivel, se deberá proyectar por economía la captación sobre una estructura flotante fijada al fondo o a las orillas. En el diseño de toda estación de bombeo se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones básicas, que es la localización y ubicación. Se localizarán aguas arriba de cualquier fuente de contaminación. Fácil acceso en las etapas de construcción, operación y mantenimiento. Riesgo de interrupción del servicio por incendio, inundación, etc. Disponibilidad de energía eléctrica o de combustible. La topografía del terreno. La facilidad del acceso en todo el año. El área necesaria para las obras civiles, transformadores, cloradores, futuras ampliaciones y otras. Y las obras de protección para los paneles de control. También debemos de conocer los elementos de las estaciones de bombeo. Los componentes básicos de una estación de bombeo de agua potable son los siguientes: caseta de bombeo, cisterna o pozo, equipo de bombeo, grupo generador de energía, fuerza motriz u obras de energización, tubería de succión, tubería de impulsación, válvulas de regulación, de retención y antigolpe de ariete, interruptores de máximo y mínimo nivel, tableros de protección y control eléctrico, sistema de ventilación natural, cerco de protección, protección contra rayos. Los techos deben ser removibles para el cambio de equipo cuando el pozo se encuentre dentro de la caseta. Cuando se diseña una estación de bombeo de fuentes artificiales, se coloca una cisterna que se debe tener en cuenta también sus dimensiones, que deben ser tales que facilite el acceso y la colocación de los accesorios y evite velocidades altas y turbulencia del agua. También se recomienda una velocidad del agua en la tubería de succión que esté entre 0.60 metros sobre segundo y 0.90. La sumergencia mínima de la parte superior del pascón será de 1 metro. Para lograr esa sumergencia se puede diseñar un pozo de succión con la profundidad adecuada. La entrada de agua a la cisterna o pozo de succión debe ser por medio de compuertas o canales sumergidos para así evitar la turbulencia. Debe existir una distancia libre entre la abertura inferior del pascón y el fondo de la estructura, equivalente a la mitad del diámetro y de la tubería de succión. Cuando el pozo de sección sea de sección circular, la entrada del agua no debe ser tangencial para evitar su rotación. El pozo de succión deberá de tener un área transversal mínima de 5 veces la sección de la tubería de succión. Se deberá proveer dispositivos de desagüe y limpieza de la cisterna. Para bombas de ejes horizontales se recomienda que, cuando sea posible, el eje de la bomba esté por debajo del nivel mínimo del agua de la cisterna. Para bombas de eje vertical, proveer la carga positiva de succión de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes de bombas. El equipo de bombeo para pozos generales se deben instalar cumpliendo los siguientes requisitos, que son la capacidad de la bomba y la potencia del motor. Deben ser suficientes para elevar el caudal de bombeo previsto contra la carga dinámica total esperada. La eficiencia de la bomba debe ser lo mayor posible, tratando de que no sea mayor al 60%. El equipo de bombeo se ubicará de acuerdo con el máximo nivel de abatamiento previsto en el pozo para el caudal de diseño. Teniendo esta información en cuenta, procederemos a desarrollar el ejemplo de este sistema
desarrollado por la metodología del SANA. Buenas, mi nombre es Jimena Nieto y yo les voy a explicar el ejemplo del sistema de bombeo por medio de las normas del SANA. Lo primero que vamos a calcularlo es lo que es el diámetro de la tubería de carga, y para eso vamos a usar como material para trabajar en un tubo de PVC SDR de 26. Vamos a asumir también un caudal de 74.71 litros sobre segundos, que será el mismo que vamos a utilizar para todas las velocidades que vamos a calcular. Proseguimos para calcular lo que es el diámetro. Para el diámetro vamos a usar lo que es la fórmula, la raíz cuadrada de 4 por el caudal entre pi por 1000. Eso nos da un resultado de 0.3080 metros, que esto viene siendo igual a 12.1259 pulgadas. Y esto lo vamos a asumir a un diámetro de 12 pulgadas. Según la tabla, el diámetro interno de nuestra tubería sería de 0.2990, lo cual, este dato lo vamos a utilizar para calcular lo que es la velocidad de tubería de descarga. La velocidad de tubería de descarga la fórmula es el caudal entre el área, que esto es nada más que el valor del caudal que tenemos acá arriba por pi entre 4 por el valor del diámetro interno elevado al cuadrado, que lo que nos da es un valor de 1.0611 metros sobre segundos. Proseguimos a calcular lo que es la velocidad de la tubería en succión. Para eso tenemos los datos siguientes, que son el mismo material de PVC, el mismo caudal, 74.51, con la diferencia que ahora vamos a utilizar una velocidad asumida de 0.85 metros sobre segundos. En el cálculo del diámetro de la velocidad anterior, utilizamos una velocidad de 1 metro sobre segundo, por lo tanto, aquí no se vio reflejada en la fórmula, porque todo cálculo multiplicado por 1, obviamente va a dar el mismo resultado. En cambio, aquí ya vamos a utilizar lo que es un diferente dato, que es de 0.85 metros sobre segundos, y utilizamos la misma fórmula, que es el diámetro, que es igual a la raíz cuadrada de 4 veces el caudal por pi entre 1000, que eso nos da un resultado de 13.1528, que lo aproximaremos a 15. Según tabla también, obtenemos un diámetro interno de 0.3857 metros. Proseguimos a calcular la velocidad de succión, que es la misma fórmula del caudal entre la área, que nos va a dar un resultado de 0.6377 metros sobre segundo. Seguimos con lo que es el cálculo de las pérdidas menores, el cual ya venimos arrastrando varios resultados obtenidos anteriormente, los cuales son la velocidad de descarga, la velocidad de succión. Tenemos un dato que es la gravedad, que es 9.81, que es un dato universal. Tenemos un coeficiente T de 1.6, un coeficiente de retención de 2.8, un coeficiente de compuerta que es de 0.20, las cuales vamos a tener 2 puertas y 4 nodos. Tenemos un coeficiente de codo de 0.8 que tiene 4 codos. Tenemos un coeficiente de salida y un coeficiente de entrada de 1.5 cada uno. Vamos a calcular lo que es las pérdidas menores por medio de esta fórmula, que es el coeficiente de entrada por la velocidad de succión al cuadrado entre 2 veces la gravedad, más el coeficiente de salida, más un coeficiente T, más el coeficiente de retención, más 2 veces el coeficiente de compuerta, que anteriormente dije que teníamos 2 compuertas, por eso es por 2. Al igual que aquí, que es 4 veces el K del nodo, porque tenemos 4 nodos, por la velocidad de descarga, al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Obtuvimos todos los valores y nos da un resultado de 0.5102 metros. Seguimos con el cálculo de las pérdidas mayores, la cual tenemos como datos la velocidad de descarga, una longitud de descarga, que es donde esta se encuentra, el mismo caudal, el diámetro interno, y la única diferencia es que tenemos un coeficiente de PVC de 140. Procedimos a calcularlo por medio de la fórmula de Herwin-Williams, y sustituyendo los valores nos da lo que es un resultado de 2.9523 metros.
Seguimos con lo que es el cálculo de la dinámica total, el cual vamos a tener como datos, perdón, lo que es un nivel estático de 25, un cambio climático de 8, una interferencia de 8, una longitud de la separación entre el tanque y la bomba, que nos da un resultado de 350 metros, las pérdidas mayores y las pérdidas menores, y proseguimos a calcular lo que es el diámetro total, la dinámica total, perdón, la cual nos da un resultado de 412.4625 metros. Seguimos con el cálculo de la potencia de la bomba requerida, la cual los únicos datos que necesitamos son el caudal, que es el mismo que venimos usando anteriormente, el cálculo de la dinámica obtenido anteriormente, y la única diferencia que vamos a tener aquí es que vamos a tener un valor de eficiencia, que este valor lo vamos a asumir, que es de 0.60. Procedimos a calcular lo que es la potencia de la bomba y nos da un resultado de 0.6821 HP. Seguimos con lo que es la velocidad de onda del golpe de ariete. Si tenemos el diámetro que vamos a usar es el que tuvimos en el PRO que fue en el segundo cálculo, que es de 0.2990 metros. Y aquí vamos a calcular lo que es el grosor de la tubería, que haciendo todo lo que es los cálculos respectivos, obtuvimos un valor de 1.24 centímetros. También tenemos lo que es el módulo de compresión y un módulo de elasticidad. Y la fórmula para calcular la velocidad de la onda es la que estamos viendo aquí en la pantalla, la cual nos da un resultado de 344.1637 metros sobre segundo. Y como último paso para este ejercicio, lo que vamos a hacer es el cálculo de la sobrepresión del golpe de ariete, que venimos arrastrando lo que es el valor de la velocidad de onda, el valor de la velocidad de descarga y el valor de la gravedad. Obtuvimos los valores y nos dan un resultado de 37.2265 metros. Esto es todo por mi parte. Gracias por su atención.